Hola a todos. Para comenzar a entender el mundo de los átomos debemos iniciar conociendo las teorías atómicas, aquellas que en el pasado fueron dando forma a los átomos tanto en sus representaciones como características, aquellas que conocemos actualmente. Todo por supuesto una evolución en las investigaciones y perfeccionando a su paso la comprensión del átomo. La teoría de Dalton, el primero en tomar la batuta en la investigación del átomo. Todo comienza en 1808, cuando Dalton publicó su teoría atómica. Aunque basada en ideas de antiguos filósofos como Demócrito, él abarcó postulados más específicos, el cual comenzó con: los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles, llamados átomos, que no se alteran en los cambios químicos. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí, en masa, tamaño y en el resto de las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, los átomos de elementos diferentes tienen distinta masa y propiedades. Finalmente, en su tercer postulado indicó: los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos según una relación numérica sencilla y constante. Actualmente, como se mencionó, sus tres postulados no son del todo ciertas, pero lograron dar la idea de cómo está constituida la materia. ¿Y crees que así son los átomos? Pues no. Estas son las representaciones que le dio Dalton a los elementos y a los compuestos. ¿Les suena el pudín de pasas? Así es, la teoría de Thomson, llamada así, con la incursión de los electrones en su teoría, consistía prácticamente en: el átomo, una masa cargada homogéneamente positiva. Al saber que los electrones tienen una masa tan diminuta, estos están incrustados en la masa del átomo para así compensar esa carga positiva. Este postulado tuvo mucha acogida, ya que lograba explicar por qué se formaban iones, los cuales son átomos que pueden ganar o perder electrones, y al estar incrustados y no dentro de la masa del átomo, este intercambio tendría sentido, ¿no? A diferencia de Dalton, esta teoría permitió relación entre las reacciones químicas y los electrones, pero su representación era completamente errónea referente a la actual. Y se me olvidaba, él descubrió el electrón, de ahí su postulado. Nos acercamos más al átomo como lo conocemos, y esto a partir de la teoría de Rutherford, que después de realizar un experimento, como podemos ver en el video, que consistía en el bombardeo de láminas de oro a partir de un material radiactivo con partículas positivas, llamadas alfa. Aquí se dio cuenta que unas rebotaban en un punto específico, ya que chocaban con un algo, otras se desviaban, lo cual tenía relación con los electrones de carga negativa, y otros seguían de largo. Y con todo eso se dio cuenta que el postulado de Thomson era erróneo en su conformación del átomo. El átomo tiene un núcleo central donde se concentran todas las cargas positivas y los electrones se encuentran fuera de ese núcleo. Esto explica por qué rebotan las partículas. Los electrones deben tener un número igual a los protones y que ellos, al estar fuera del núcleo, giran alrededor a gran velocidad y a distancia del núcleo. Esto explicaba cómo se desviaban las partículas de cargas positivas al encontrarse en este alrededor con los electrones. Y finalmente concluyó, al final con una suposición: el átomo debería tener espacios vacíos para explicar por qué algunas partículas en su experimento atravesaban por completo la lámina. Aquí todo bien, se explicaba cómo estaba formado el átomo y su distribución, pero aquí están los fallos de mi gran amigo Rutherford. Que los electrones, al girar, emitían energía de atracción al punto de terminar colapsando con el núcleo, lo cual esto en realidad no ocurre, y no incluyó en su teoría a los neutrones, lo cual era lógico, ya que no se habían descubierto en ese momento. Finalmente, la teoría de Bohr, de 1913. Arreglando los errores de Rutherford, postuló que los electrones deberían estar en órbitas exactas, donde no perdieran energía, y de ahí la incursión de los neutrones, que se encargaban de mantener esa estabilidad entre las fuerzas de repulsión y atracción entre electrones y protones. Estos neutrones estaban junto a los protones en el núcleo. Los electrones describen orbitales circulares, las cuales tienen varias capas de diferencia de energía mayor cada vez que se alejan del núcleo, y llenando primero las capas inferiores y luego las superiores. Él distribuyó estas órbitas y capas así. En la primera solo pueden haber 2 electrones máximo. En la segunda capa
máximo 8 y empieza a llenarse cuando la primera esté completa. Igualmente, la tercera solo puede contener 18 y empieza a llenarse hasta que la segunda esté completa. Su segundo postulado indicó que el electrón no irradia energía mientras permanece en un orbital y la emite cuando pasa de un estado más elevado de energía a otro más bajo. Esta variación de energía es igual a la cantidad de radiación emitida. Y esto permitía explicar el movimiento de los electrones entre las capas y cómo se era compensada por los neutrones dentro del núcleo. Esta teoría de Bohr es muy similar a la actual, y sí, como oyes, esta no es la teoría final, ya que esta dio paso a la última y definitiva, la teoría atómica de Schrödinger y Heisenberg. Denominada el modelo atómico cuántico, donde explica correctamente el comportamiento de los electrones que representa esa dualidad onda-partícula, donde estos electrones se comportan de ambas formas, tanto onda como partícula. Schrödinger mencionó: los electrones se encuentran en constante movimiento, de ahí que no pueden estar en una posición estable, y al no poder predecir dónde estará, se toma en cuenta una zona probable donde ubicar este electrón. Este postulado se le conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg y abre paso a lo que conocemos como orbitales atómicos, las cuales son zonas donde posiblemente se encuentran los electrones. Aquí existen niveles y subniveles energéticos, y es donde se acomodan las nubes electrónicas. Y aquí es el final de las teorías atómicas, una evolución que permitió conocer las características y comportamientos del electrón y la formación de un átomo. Pero aquí no es todo. A partir de esta teoría se empezó a indagar más para entrar en el mundo de los números cuánticos. Pues los números cuánticos son parámetros que describen el estado energético de un electrón y las características de un orbital. Los números cuánticos son: número cuántico principal, representado con una n, que es igual al nivel de energía que ocupa el electrón. El número cuántico secundario, representado con una L, que es igual al subnivel donde se encuentra el electrón y la forma del orbital. El número cuántico magnético, representado con una M, y que es igual a la orientación de los orbitales en un eje imaginario y a qué orbital pertenece cada electrón. Y finalmente el número cuántico de spin, representado con una S o con una ms, que nos indica el sentido de la rotación del electrón. Dato curioso: los tres primeros números cuánticos, el principal, secundario y magnético, son obtenidos de la ecuación de onda de Schrödinger en su teoría atómica de dualidad onda-partícula, mientras que el cuarto número cuántico, el spin magnético, lo introdujo Paul Dirac y Pascual Jordan en 1928. Tenemos un momento acá. Suena un poco complejo, ¿no? Pero veamos esta siguiente imagen. Sé que lo vas a reconocer. Aquí podemos ver los orbitales y los números cuánticos n y l, ya que los primarios o m son los que determinan la energía del electrón y van de un número positivos del 1 al 7, y los números cuánticos secundarios o l, que determinan dónde se encuentra el electrón, van desde el 0 hasta función n-1, representados por las letras que significan S, sharp o fuerte, P, principal o principal, D, diffuse, difuso, F, fundamental o fundamental, y que números cuánticos serían S igual a 0, P igual a 1, D igual a 2, F igual a 3. El siguiente paso es determinar la relación de los primeros números cuánticos con el número cuántico magnético, y esto se determina sabiendo que cada subnivel tiene un número magnético, o m, que representa la cantidad de orbitales en cada uno, donde S tiene 1, P tiene 3, D tiene 5 y F tiene 7 orbitales. Y como se estuvo mostrando, representando los orbitales en cuadrados, que también pueden ser en líneas, y los números cuánticos con valores negativos, 0 y positivos, dependiendo del orbital. Y como cada número cuántico magnético representa la orientación de los orbitales, aquí a continuación se ve cómo están representados en cada orbital y dividido en su número cuántico magnético.
Al reconocer ya toda esta organización, aparecen los siguientes números cuánticos, los números cuánticos de spin o S, que se relacionan con la probabilidad de que un orbital previamente ocupado por un electrón acepte o no otro electrón, que éste adquiere por ende valores de -1/2 y 1/2 y que representa, como se mencionó anteriormente, el sentido de rotación de un electrón alrededor de su propio eje. Con este número cuántico aparece la regla de Hund, que menciona: cuando se llenan orbitales con un mismo nivel de energía, o lo que es lo mismo, que se encuentran en un mismo subnivel, se debe empezar llenando la mitad del orbital con electrones de spin 1/2 positivo, flecha hacia arriba, para luego proceder a llenar los subniveles con electrones de spin contrario, 1/2 negativo, flecha hacia abajo, lo que es igual a lo que se muestra a continuación. Finalmente, el último personaje en aparecer es Wolfgang Ernst Pauli, con el principio de exclusión de Pauli. Él mismo dice: En un mismo átomo no puede existir dos electrones que tengan los mismos 4 números cuánticos. de esta manera podemos entonces afirmar que pueden tener números cuánticos similares, n, l, m, pero no pueden haber más de dos electrones con los mismos números de spin. De ahí que se puede afirmar que un orbital solo pueden haber dos electrones, uno con 1/2 positivo y otro con 1/2 negativo, aquí aplicando la regla de Hund. Y aquí se termina todo, y podemos darnos cuenta cómo se va conectando teorías, ecuaciones, principios y reglas para organizar el comportamiento de los electrones dentro de un átomo, que, como se sabe, son la base de las reacciones químicas. Todavía queda un montón por conocer, pero todo a su paso. Hasta luego.